Muy buenos días desde Venezuela, de Maracaibo, Venezuela. Bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales de ciencia veterinaria, el grupo de Todos por Veterinaria. El día de hoy vamos a hablar de lo que se refiere a la selección genética de búfalos. La selección es una herramienta que utilizan los genetistas con el objeto de escoger dentro de un grupo de individuos los mejores que se consideran los que vayan a aportar su genética a la siguiente generación. Los búfalos es una especie que en los últimos años ha tomado un gran auge y evidentemente en Venezuela ha sido uno de esos potenciales países en donde se le ha dado una importancia bastante notable producto de sus propias potencialidades. No obstante, antes de pasar a la parte genética, vamos a hablar un poquito sobre las generalidades de esta especie que hacen que tenga un especial aporte a nuestras producciones nacionales. El búfalo doméstico, cuyo nombre científico es el Búbalus buballi, es uno de los recursos genéticos animales más importantes del mundo. Su capacidad de un triple propósito, producción de leche, producción de carne y como fuerza generadora de trabajo en los campos agrícolas, hace que esté presente en al menos unos 67 países a nivel mundial. Y también destaca que cada día más personas dependan económica y nutricionalmente para su sustento, en comparación con cualquier otra especie animal. El búfalo es probablemente el animal que se cita como los domesticados, el principal animal domesticado. Ya hace entre 2500 y 2000 años antes de Cristo se habla de que en Mesopotamia existen evidencias de que ya el búfalo existía. Su origen es de Asia, principalmente entre lo que es el sudeste de África y la India, de donde toma su nombre, y de ahí fue llevado a los demás continentes, África, a Europa, Oceanía, y finalmente llegó a nuestra cultura en América. En el trabajo reciente, en el año 2020, Animal Genetics, de San y colaboradores, se habla de lo que es la evolución y la domesticación de las especies bovinas. Ahí nos habla sobre un estudio taxonómico a nivel de ADN mitocondrial y ADN autosómico, en donde prácticamente nos da una relación de los orígenes. Ambas fuentes de ADN parecen ser similares en cuanto al origen evolutivo de estas especies, tanto del bovino como del bufalino. No obstante, ellos hacen mención de que en un trabajo previo de Vivi en el 2013 se había hablado de que específicamente la especie Búbalus buballis tenía dos sitios probables de orígenes, generando lo que hoy se conoce como el búfalo de pantano y el búfalo del río. Haciendo una introspección de esos trabajos del 2013, se ve aquí que con 96% de precisión o exactitud, realmente existen diferencias a nivel de ADN que hacen parecer que estas dos razas de búfalo, que hoy día se conoce como subespecies, realmente presenten diferencias. Desde el punto de vista morfológico y citogenético, también se han citado diferencias entre estos dos grupos de búfalos domésticos. El primer grupo, el búfalo de río, el Búbalus buballi, que representa el 70% de los animales de los búfalos domésticos, están conformados por 50 cromosomas, mientras que el búfalo de pantano solamente presentan 48. Los estudios citogenéticos han demostrado que existe una fusión de los cromosomas 4 y 9 que hace que se pierda ese par de cromosomas y que se vea la diferencia entonces a nivel citogenética de estas dos subespecies. No obstante, se ha producido reproducción dada la proximidad geográfica de estas dos especies y se ha conseguido que su descendencia resulten ser fértiles, es decir, sigan procreando.
El origen de los búfalos se cita entonces dos sitios epigenéticos. El búfalo de río se habla de que su origen es en la India, precisamente en la India, de donde se extiende hacia el oeste, hacia los Balcanes, Grecia, Egipto y llega hasta Europa a nivel de Italia. El búfalo de pantano se encuentra en todo el sudeste asiático. Su punto de origen es el sur de China, en donde se difundió en esos países asiáticos, llegando hasta Oceanía, donde es la principal fuente de trabajo animal en principalmente los arroceros. ¿Okay? Aquí vemos en estas gráficas, en esta fotografía, ejemplares representantes del búfalo de pantano, estas dos que están a la izquierda de su pantalla, y estas, y hacia la derecha tenemos un ejemplar de la raza mediterránea, ejemplar característico del búfalo de río, y uno en la parte inferior, un Nili Rabi también de la India, en el cual representa al búfalo de río. Si hacemos un zoom, ya detallando los países que abarcan, vemos aquí los dos puntos de orígenes del búfalo de río y del búfalo de pantano, y donde más o menos tiene su mayor distribución. En el año 2017 se citan algunas cifras. Por ejemplo, se habla en el Simposio de Criadores de Búfalo de América y Europa que para ese entonces existían cerca de 230 millones de cabezas. De ellos, más del 95% se encuentra entre Asia y África. ¿Okay? En América tenemos cerca de un 4%, y el resto se ubica entre Europa y Australia. Cabe destacar que dentro de los países con una mayor cantidad de animales presentes, de número de cabezas de búfalo presentes, lo constituye evidentemente la India y los países asiáticos. En esta tabla podemos ver que la India cuenta alrededor con 100 millones de cabezas de ganado, Pakistán con 20 millones 800, la China con 23 millones 200, y lo característico es que la mayoría de sus animales son de la especie de búfalo de pantano, el llamado carabao, igual que Filipinas. En Nepal hay 4 millones y medio, Filipinas 3 millones 300, Brasil se habla que tiene cerca de 3 millones y medio, Colombia tiene cifras esperadas para finales de este año de 403.000, y si nos vamos a nuestro país, en Venezuela, declaraciones del presidente de la Asociación de Criadores de Búfalos, Nicolás Faboso, nos hablaba de que en Venezuela el sector bufalero es uno de los que ha tenido mayor crecimiento durante estos últimos años, y además ese crecimiento va aunado al mejoramiento en los niveles de producción de la especie, alcanzando hasta los momentos un promedio de producción de leche diario de 5.5, muy superior a los 4.5 que tienen sus primos los vacunos. Cabe destacar que a pesar de todas las vicisitudes que tiene el país durante los últimos años, uno de los sectores que ha presentado un mayor crecimiento ha sido el sector bufalino. Se habla de que a cerca de un 12% de crecimiento. En la actualidad tenemos cerca de 2 millones de cabezas, y se estima cerrar el año 2020 con más o menos unos 2.300.000 búfalos en el país. Ya entrando en tema referido a lo que es la genética, lo primero es que definir lo que es la genética. Es una rama de la biología que se encarga de estudiar dos conceptos básicos. Uno es la herencia, es decir, cómo se transmiten la información de los genes de padres a hijos, y la otra es la variación. ¿Por qué dos individuos que son hijos de los mismos padres pueden ser tan distintos? Eso a nivel de las personas, mucho más a nivel de los animales, en donde vemos entonces una gran diferencia en cuanto al desenvolvimiento, producciones, crecimiento de animales que son productos de los mismos padres. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Desde el punto de vista de herencia, siempre vemos que, bueno, los individuos, padre y madre, le transmiten su información genética. ¿Y cómo hacen para transmitir esa información genética? Bueno, el vector o vía de transmitirle no son más que lo que nosotros conocemos como gametos. En el macho lo conocemos como
los espermatozoides, en la hembra el óvulo. Dentro de esa célula, en el núcleo de ambas células, espermatozoides o óvulos, va contenido todo lo que es la información genética. De esa manera es que se transmite la información que tienen los padres hacia sus hijos. Eso que llamamos el material genético hereditario. Ahora, estas células, tanto la masculina como la femenina, tienen unas particularidades. Están conformados en su base o célula germinal por unas células que contienen una información duplicada, se llama una información diploide, constituido en el búfalo de Río por 50 cromosomas, 25 que vienen del padre y 25 que vienen de la madre, y esas células, indistintamente de la célula masculina o la femenina, pasan por un proceso que se llama espermatogénesis en el macho, ovogénesis en la hembra, y que se caracteriza por un proceso en donde la carga cromosómica se reduce a la mitad. Esa reducción a la mitad, es decir, en el caso del macho, empezamos de una espermatogonia que tenía 50 cromosomas a un espermatozoide que tiene 25 cromosomas, y en el caso de la hembra empezamos con una ovogonia que tiene 50 cromosomas hasta un ovocito que tiene 24 cromosomas más un sexual X, que serían los 25. Una vez que este 25 se una con este 25 en un proceso de fecundación, nace un nuevo individuo otra vez con la carga cromosómica de 50 cromosomas. Por eso es que cuando nosotros hablamos de que cada uno de los hijos es la mitad de lo que recibió de sus padres, es porque tácitamente eso es lo que ocurre. Cada uno de los padres le transmite la mitad de su carga cromosomal, y dentro de esa carga de ADN es que va toda la información que ellos le transmiten a su descendencia. El otro término, la variación, se refiere y la vamos a conocer como diferencia. ¿Por qué cuando hacemos una evaluación? Por ejemplo, en este caso hay un grupo de 50 hembras produciendo leche, y cuando hacemos la medición de la leche al día, vemos, en este caso es de un periodo, vemos que los animales presentan diferencias en cuanto a la producción. Esa diferencia es la que nosotros conocemos como variación. ¿Por qué? Si están bajo las mismas condiciones ambientales, consumen lo mismo, tienen el mismo manejo, posiblemente sean de la misma raza, ¿por qué se presenta esta variación? ¿Por qué unas producen más y otras producen menos? Si nos vamos al caso, por ejemplo, de algunas enfermedades también, por ejemplo, un caso que es muy común en las ganaderías de leche, la brucelosis en nuestros países, podemos ver que hay animales que resultan positivos y otros animales que resultan negativos, porque hay animales que son resistentes a estas enfermedades y otros individuos que son resistentes. Pues bueno, esa variación, esas diferencias que hay entre los individuos es la que nosotros tenemos que aprovechar para poder producir mejora genética. Este es otro trabajo en la cual la empresa que nosotros hacemos servicio, se llama Talentos Vet Service, aunado con la universidad, con los trabajos que hacemos en la universidad, nos muestra que indistintamente, aquí tenemos 9 rebaños que hacemos evaluaciones genéticas, indistintamente de los 9 rebaños que están conformados por animales diferentes, por ecosistemas diferentes, presentan un tipo de distribución que hemos visto nosotros en nuestras carreras profesionales o técnicas. Esa distribución es la que nosotros conocemos como distribución normal. Y esa distribución normal tiene ciertas propiedades. Fíjense que esta es la distribución normal convencional. Los rebaños que nosotros evaluamos se presentan de manera más o menos similar. Sobre el particular, nosotros podemos hacer un análisis sencillo de esa distribución y podemos agrupar esos animales en 3 grandes bloques. La distribución normal tiene una propiedad que el punto más central y alto corresponde con la media. Entonces, bueno, aquí sería más o menos lo mismo. Y sus puntos hacia los lados corresponden o vienen dados por un estadístico también de variación, que es la desviación estándar. Entonces, bueno, nosotros podemos agrupar en 3 grandes bloques este grupo de animales. Podemos hablar de unos animales que están por debajo del promedio. Para no decirle que son los malos, le decimos que son deficientes. Sus genes están organizados de una forma que hacen que sean inferiores al resto de animales. Otro grupo de animales que están
alrededor de ese punto central y más alto, que lo llamamos los animales de promedio, y un grupo de animales de que su conjugación de los genes se reunieron de una forma que hace que ellos sean superiores. Eso lo vamos a llamar destacado. De manera de que tengamos estos tres conceptos claros, que lo vamos a después a discutir adelante. Animales que están en el promedio, son un gran número de animales, son los que más, el mayor lote que conforman los rebaños, un número menor que son los que llamamos deficientes y un número también menor que son los destacados. En la genética, así como en muchas ramas, existe lo que nosotros denominamos el padre nuestro de la genética, y que es la ecuación esta aditiva de que el fenotipo son no solamente las características externas de un animal, sino cualquier característica que yo pueda medir, cuantificar, numerar. En el caso de las producciones de búfalo, estamos hablando de producción de leche, el crecimiento a través de los pesos, la reproducción de esos búfalos. Depende del genotipo, que vendría a ser de la raza, ¿okay? Entonces, dependiendo de la raza, los animales producen más leche o menos leche, o la proporción genética. Cuando hablamos de proporción genética nos estamos refiriendo si el animal es puro, si el animal es media sangre, si el animal 3/4, etcétera, etcétera. Y hay otra serie de factores que no involucra el término de la carga genética, pero que también afectan estas características. Es decir, no solamente la producción depende de la genética, también hay otros efectos que tienen la particularidad de que no está dentro del componente genético, pero que afecta. Estas son, y estas entonces todas, en lo que trabajamos en genética, lo englobamos en una variable que se llama ambiente. Eso sería la sanidad. Es decir, no es lo mismo una producción de leche de un animal sano a un animal enfermo. El manejo que le demos, el manejo lo contempla no solamente lo que le hagamos nosotros a los animales, el manejo per se, sino también todo lo que tiene que ver con las instalaciones, las buenas prácticas ganaderas que le demos nosotros a esos animales, la alimentación, está comiendo solamente pasto, o aparte le damos gramínea, le damos concentrado. Eso hace que aumente o disminuya la reproducción, la tasa de crecimiento, la producción de leche. La condición fisiológica, no es lo mismo una búfala que esté seca, que esté vacía, a una búfala que esté preñada, porque ese cambio fisiológico que ocurre en la búfala va a hacer que cierta cantidad de nutrientes, sobre todo energéticos, se vayan a dirigir hacia el feto, hacia la cría nueva, y desvíe hacia la producción de leche, mientras que una que no esté gestante, esa energía que está consumiendo la va a dirigir a la producción de leche. La edad, el número de parto que está relacionado con esto, no es lo mismo una bubilla de primer parto a una búfala adulta, por la misma condición. Los animales adultos, la energía ya no tiene que crecer, ¿okay? La energía va dirigida hacia otro estatus fisiológico, mientras que una bubilla tiene que producir leche, una bubilla recién parida tiene que producir leche para mantener la cría, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir desarrollando sus órganos. ¿Okay? Desde el punto de vista de genotipo, tenemos dos tipos de genes, unos aditivos, que son esos que acabamos de ver anteriormente, son ese grupo de información genética que se transmite directo en las células de los gametos, y otras fracciones genéticas que se denominan no aditivos. Entre esas están algunos conceptos que nosotros vemos en la carrera, como la dominancia, la epistasis, la sobredominancia, etcétera, etcétera. Son elementos que no son aditivos, por lo tanto no van en las células, contenido en las células, y por lo tanto no se transmiten de forma directa de padre a hijo. En el negocio ganadero, dentro de esa estructura de fenotipos, genotipos más ambientes, consiste en los búfalos desarrollar la producción de leche o el crecimiento de los animales, la reproducción. Dentro de esos conceptos, lo genético se hereda, entonces tenemos que destacar, esto genético se hereda y queda en el animal, forma parte de lo que es el genoma del animal, y para donde vaya el animal, ese genoma va a estar. Y cuando toque el momento de reproducirse dentro de sus gametos, va ese contenido genético, lo que llamamos razas o genotipos. Pero hay otros elementos dentro del negocio ganadero que
no son genéticos, que vuelvo a repetir, desde el punto de vista, lo que trabajamos en el área de genética lo llamamos ambiental, no se hereda. La salud y la sanidad, es decir, las vacunas que yo le meta a este individuo, los desparasitantes que yo le meta a este individuo, no se lo va a transmitir a sus hijos. La alimentación, es decir, los nutrientes que ella esté pastoreando, no se lo va a transmitir a sus hijos. El manejo no se lo va a transmitir, el medio ambiente per se, es decir, donde ella se desenvuelva, no se lo va a transmitir a sus hijos. Yo puedo traer un animal, por ejemplo, importado de la India, que estaba bajo un ecosistema particular, y lo dejo aquí en las condiciones de Venezuela. Ese ecosistema que él tenía allá, eso no se lo va a transmitir. ¿Sí? Solamente le va a transmitir lo que está dentro de su núcleo, específicamente en los cromosomas, que es el material genético. Desde el punto de vista de mejoramiento genético, existen unas pautas, y que van también referidos a lo que era el concepto. Acuérdense que el concepto hablábamos que era la ciencia, una rama de la biología que se encargaba de estudiar la herencia y la variación. Entonces, bajo ese concepto, existen unas pautas para hacer mejoramiento genético. Esas pautas van referidas a, lo primero que tenemos que saber es si el carácter varía. Si el carácter varía, tenemos opciones de trabajar, pero si el carácter no varía, no hay cómo, desde el punto de vista genético, hacer algo. Vuelvo y repito, en los sistemas de producción no todo es genética, también hay otros factores. De hecho, por eso que están los nutricionistas, por eso que están los que trabajan en la parte de sanidad, porque todos somos importantes dentro de un sistema de producción, los que trabajan en pasto, todo eso. Pero como la genética es la ciencia que se encarga de estudiar la herencia y la variación, si aquello no varía, no tenemos desde el punto de vista genético nada. ¿Y cómo sabemos si varía o no? Bueno, lo acabamos de ver en las imágenes anteriores. Si yo llego a un sistema de producción y veo que todas las búfalas producen 10 litros, no puedo yo dilucidar cuál es mejor y cuál es peor. Todas producen 10. Cualquiera que yo escoja va a ser igual para mí. Eso es un ejemplo de que no hay variación. Si yo agarro y le saco el promedio de ese rebaño, el promedio sería 10. Y el estadístico que me mida la variación, uno de los estadísticos que me mide la variación, que es la desviación estándar, sería 0. ¿Okay? Porque todos los valores son 10. Afortunadamente, todos los caracteres y sobre todo los fisiológicos varían. Por lo tanto, ahí tenemos trabajo que hacer. Una vez que estamos confirmados que si varía, que cuando yo mida esa característica, producción de leche, crecimiento, la reproducción, es decir, unos animales se preñan más rápido que otros tienen lactancias más largas que otros, más cortas, eso es variación. Entonces lo que no me queda ahora es saber su heredabilidad. La heredabilidad es en qué porcentaje se transmite esa característica. Y según los textos, la heredabilidad se clasifica en 3 grandes grupos. Heredabilidad baja, que significa que no se transmite o que es muy poquito lo que se transmite. Heredabilidad media, que se transmite más o menos en comparación con los factores ambientales y los genéticos, y una heredabilidad alta en donde se transmite bastante. Esa característica se transmite. ¿Cuándo es baja? Cuando su valor va de 0 a 0,25. ¿Okay? Si lo lleváramos a porcentaje sería en 0%, es decir, no se transmite nada, o 25%. Se transmite 25% genético, eso significa que 75% es ambiental. Media, cuando está entre 0,25 y 0,50, y alta cuando es mayor de 0,50. Y los valores van hasta 1. Es decir, que si lo llevamos a porcentaje sería 100%. Entonces, de 50 a 100%, alta, de 25 a 50, media. Cuando la heredabilidad es baja, que no se transmite, la forma como yo tengo desde el punto de vista genético de mejorar eso es a través de cruzamiento. Es decir, tratar de buscar una combinación de lo que tiene un padre con lo que tiene una madre y tratar de conjugar esas dos fuentes de información de manera de que eso sea lo que me favorece a mí. Ahora, si la característica es media o alta, utilizo la selección. Es decir, escojo los individuos que tienen mayor expresión de esa característica. ¿Okay? ¿Cómo sé yo qué características tienen heredabilidades bajas o qué características tienen heredabilidades media o alta? Sin tener que saber el valor per se. Bueno, existen ya literaturas que nos hablan sobre el particular. Por ejemplo,
Estas son fuentes de la Asociación Nacional de Criadores de Búfalo de Italia. Vienen en los catálogos genéticos, la pueden buscar allí, en donde nos hablan de este H, tiene un asterisco, pero es H cuadrado, en donde la heredabilidad de la producción de leche es 0.34, si nos vemos es una heredabilidad moderada, por lo tanto, fíjense, entra en este rango, puede usar selección para escogerla. La grasa 0.26 en kilogramos, en porcentaje, en proteínas 0.31. Otros elementos también de esta fuente, la producción de mozzarella, de queso mozzarella 0.29, está dentro de ese rango, de leche igual que la que vimos anteriormente, de proteína. Si nos vamos al peso, los pesos se caracterizan por tener heredabilidades altas. Entonces, bueno, Carrero en el 2000 hizo una recopilación de mucho trabajo y nos da un rango de heredabilidades que se citan, pero de forma general todas son heredabilidades altas en los pesos. Si nos vamos al peso del primer parto, ya la heredabilidad es moderada. Edad a la primera lactancia ya tiene que ver con la reproducción, la heredabilidad es moderada, a pesar de que se ha conseguido heredabilidades altas. Nos vamos a reproducción. La edad al primer parto en este caso es de 0.42, es alta, pero los intervalos entre partos, fíjense, apenas el 5%, los días vacíos 3%, la vida productiva 4%. Son heredabilidades bajas, muy bajas. Y otro grupo que tiene también la ANAS, la Asociación Nacional de Criadores de Búfalo de Italia, son todo lo que tiene que ver con las características morfológicas, la puntuación global de la evaluación lineal, la estructura del animal, las patas y pies, potencialidades productivas, todas tienen heredabilidades entre moderadas, ¿okay? Moderada, altura del pecho, estatura, longitud del tronco, ángulo del talón, posiciones de la ubre, distancias de cobejones, todo lo que tiene que ver con la evaluación lineal de los animales. Entonces, a grosso modo podemos hablar de que las características de leche tienen heredabilidades medias, las características que tienen que ver con carne, crecimiento, peso tienen heredabilidades altas, y lo que tiene que ver con reproducción, longevidad, intervalos entre partos, fertilidad tienen heredabilidades bajas. Se heredan poco, se heredan medio, se heredan bastante. Cuando nos vamos al mejoramiento genético también tiene su definición y en él se conjugan una serie de elementos. Lo que estudiamos la ciencia agropecuaria, vemos entonces que ahí confluye una serie de áreas con el fin de poder aplicarlas y alcanzar los objetivos que se plantean. Entonces, en la definición es la aplicación de principios biológicos, económicos y matemáticos con el objetivo de aprovechar las variaciones, es decir, las diferencias genéticas que existen entre los individuos dentro del rebaño y maximizar de esa forma sus méritos. Para hacer mejoramiento genético tenemos que tener claros los objetivos y las metas. El objetivo va específico en cada uno de los animales. En el caso de los búfalos, es un animal, a pesar de que de triple actitud, en realidad en los sistemas de producción de la mayoría de países de doble actitud, producción de leche y carne, muy poco es el uso de como fuerza motriz, no así en países de Asia, en donde su principal función es ser un animal de fuerza. Entonces, bueno, en nuestros países es la producción de leche, pesos al destete, por ejemplo, peso del primer servicio, la fertilidad, que a pesar de ser una variable que tiene heredabilidad alta, si los animales no logramos preñarlos, no va a haber ni producción de leche, ni pesos al destete, y mucho menos pesos al primer servicio. Y las metas, bueno, cada uno se las fija de acuerdo a la distribución de las variables. Yo me fijo cuánto va a ser, cuánto estimo yo que debería estar produciendo leche un animal, cuánto debería ser el peso al destete, y fijo mis metas. Lo otro que tenemos que ver en el mejoramiento genético son los criterios de selección. Los criterios de selección no son más que las fuentes de información, de dónde yo voy a obtener la información para hacer la selección. ¿Okay? La selección no es más que la escogencia de ciertos individuos dentro del rebaño para permitir que sean esos los que se reproduzcan y no todos, y que al reproducirse transmitan su información genética en esas células que llamamos los gametos hacia la siguiente generación. ¿Okay?
Como nosotros trabajamos con la evaluación vía modelo animal, para ello entonces requerimos información individual, es decir, qué edad tiene el individuo, la producción de leche, peso, parto, lactancia, que nos las aporta el mismo individuo. Necesitamos información del pedigrí, quién es su padre y qué es su madre, cómo es el comportamiento de ellos. Información de la descendencia, es decir, cómo es el comportamiento de sus hijos e hijas, sobre todo en lo que tiene que ver con los machos, ya que si estamos hablando de producción de leche, los machos no nos van a dar leche, y la información de cuánto transmiten ellos y la capacidad que tienen la vamos a medir con la información de sus hijas una vez terminen su primera lactancia y lactancia sucesiva. Además, también usamos información que tengan sus parientes colaterales, abuelos, primos, sobrinos, hermanos, porque esto nos da una idea a través de esta metodología de evaluación matemática, biológica y económica de cómo se están transmitiendo sus genes en la población. ¿Okay? Si sabemos el tipo de relación que existe entre los individuos, sabemos que entre el padre y el hijo, cada hijo tiene la mitad de su padre, del abuelo entonces tendrá la mitad de la mitad, es decir, 25%, y así sucesivamente, y vamos segregando de esa forma cómo se va transmitiendo la información entre todos los individuos que conforman el rebaño. Una vez que tenemos la información, pasamos a lo que es la evaluación genética, y no es más que la estrategia estadística que nos permite evaluar el mérito genético de un individuo una vez anulado todos los efectos ambientales que afectan una característica de interés técnico. Es decir, de aquella ecuación que vimos que el fenotipo depende del genotipo y también del ambiente, nosotros tenemos que tratar de eliminar esta fuente de variación que es el ambiente. De manera que si nosotros eliminamos la fuente de variación, es decir, pasamos que el ambiente es cero, el fenotipo va a ser igual al genotipo, o lo que es lo mismo, el genotipo es igual al fenotipo. Es decir, con los valores fenotípicos yo puedo escoger genéticamente los animales superiores, los que produzcan más, los que crezcan más, los que tengan una mejor reproducción van a ser igualmente los que tengan genéticamente mejor comportamiento. Aquí tengo una gráfica de hace unos añitos atrás, Smith y Van Vleck, pero que nos sirven para reflejar lo que está sucediendo. Cuando yo hago un pesaje de leche, hago un registro de producción de leche, detrás de esa variable hay una serie de factores que la afectan. La edad o número de parto que tenía la búfala, la época en que parió o dónde está ella, sobre todo en los países en donde la alimentación depende en una gran cantidad de la disponibilidad de forraje. Depende del valor genético que tenga el animal, de qué raza es, de qué proporción genética es, de los días secos que ha tenido antes de empezar la nueva lactancia, del intervalo parto-concepción, está preñado o está vacía, del manejo que yo le estoy dando, de la alimentación que yo le estoy dando, está comiendo pasto solamente o está comiendo también alimento concentrado, o le estoy dando algún suplemento. En América existe lo que se conoce como el efecto del año, en otros países también, pero acá realmente se ve más magnificado porque existe un efecto, un fenómeno ambiental que se conoce como el efecto del niño, en donde hace que esos años sean muy secos y por lo tanto la oferta de forraje en sistemas donde no se lleva riego se ve bastante sofisticado. En otros países también están referido el efecto del año como una variable de efecto de generación y que tiene que ser conformada. Con la evaluación genética lo que hacemos nosotros es bloquear todos esos elementos a través de una serie de estrategias estadísticas, de manera que lo que me queda del registro de producción de leche sea su valor genético. De manera de que el genotipo es igual al fenotipo. Entonces la producción de leche es igual al genético. Los que produzcan más, algo parecido a eso hicimos nosotros en el 2008 con efecto hacia los animales en crecimiento. Detrás de un peso al destete está la edad del animal. No todos los animales nacen al mismo tiempo, por lo tanto hay que hacer algunos ajustes para que el destete ocurra en el mismo momento, y para eso usamos entonces una fórmula convencional que es el peso a los 205 días, y de esa manera evitamos las diferencias con edad, la época en que nacieron, el valor genético. Ahora sí, el valor genético que tenga el animal. Hay animales con mayor combinación genética favorable y otros con menores, y eso hace que tenga mayores pesos o menores pesos. El número de parto de la madre, porque dependiendo del número de parto, también la madre, si estamos en sistemas donde amamantan, le va a dar mayor o menor cantidad de leche a ese becerro, y va a ser, entonces, se va a comportar
como una variable ambiental dirigida en la alimentación. El año en que nació, por lo mismo que le hablaba ahora del efecto del niño, el nivel de manejo, otros efectos ambientales que de pronto se nos escapan. Entonces nosotros a través de esa evaluación genética bloqueamos esos elementos y nos queda que el genotipo es realmente la expresión del fenotipo. No podemos hacer evaluaciones fenotípicas. Tenemos que estar conscientes de que dentro del fenotipo hay cosas que no se heredan y por lo tanto nosotros no podemos hacer. Imagínense aquí tenemos un famoso búfalo que están ofertando y su oferta es por evaluación fenotípica. Entonces me dice, este animal pesó 36 kilos el peso al nacer, a los 6 meses 137, a los 30 meses 505, a los 48 meses 730, a los 146 meses 835 kilos. Su pedigrí, quién es el padre, quién es la madre, pero no me muestra nada genético, esto es fenotipo. Evidentemente dentro del fenotipo hay un aspecto genético, pero también hay un efecto ambiental. ¿Qué sé yo si estos pesos obtenidos por este animal es porque él fue alimentado especialmente en un sistema en donde no salía pastoreo, le daban suplementos exagerados y hace que también por ambiental tenga unos pesos exagerados? Desde el punto de vista de evaluación fenotípica no podemos nosotros darnos el lujo a estas alturas de escoger. Ahora, si después me dicen, pero tiene un valor genético que es el breeding value de más 335 kilos de leche, entonces ahora cambia la cosa. Ahora sí, este animal dentro de su rebaño mejoró más 335 kilos de leche con una precisión de 0,80. Entonces aquí la cuestión, ya tenemos evaluación genética. Ahora sí, yo entonces estimo su producción de leche genética y lo puedo usar porque él va a ser un animal mejorador para mi rebaño. Aquí tenemos otro ejemplo. La Universidad de Antioquia en Colombia también nos presenta la oferta de unos animales con una evaluación genética, PTA para leche, PTA para mozzarella, PTA para grasa y todo lo que esté valores por encima en positivo son superiores al rebaño. ¿Ok? Entonces yo puedo ya tomar la decisión cuál animal escojo, porque me va a dar un mejor comportamiento ya con pruebas genéticas que me confirman de que de verdad ese animal va a mejorar. ¿Cómo hago yo entonces para hacer esa evaluación genética? Tengo que contar indiscutiblemente con registro. Son la base fundamental de cualquier proceso de selección. Si yo no llevo registro, yo no puedo decir cuál animal es superior que otro, cuál es el comportamiento de un animal en realidad, o cuál es o cómo ha sido su lactancia. Yo puedo tener un animal que me produzca los primeros 60 días mucha leche, pero al tercer mes se me seca. Ahora, si yo tengo otro animal que produce menos, pero me mantiene hasta 270 días, estoy seguro que la producción al final va a ser mayor que aquel animal de alta producción, pero con una lactancia corta. Entonces, la única manera que yo puedo verificar eso es tener registro. Los registros deben ser suficientes, confiables, ordenados y completos. Registros incompletos son tan inútiles como no llevar registro. ¿Qué tipo de registro puedo llevar? Bueno, pueden llevar desde registros manuales en una simple libreta hasta registros más sofisticados, software que llevan registro, o una tablita Excel que la agarro yo y utilizo mi registro para llevar la información de mis animales. En el tema de registro hay un sinfín de propuestas, evidentemente, y normalmente es bastante tedioso llevar los registros. Nosotros les recomendamos a los productores el ABC de los registros, es decir, una cuestión sencilla que me permite llevar por lo menos un alcance de la mejora. Esos registros son 5, fíjense que aquí lo tienen, y empiezan evolutivamente desde que nace el animal hasta que sale del rebaño, con la fecha de parto de la búfala. Fíjense que esa fecha de parto también se va a convertir como la fecha de nacimiento del becerro, es decir, la misma información sirve para dos fuentes. Una vez que nació el becerro, lo peso al nacer
las primeras 24 horas, y el sexo de la cría, que simplemente por su anatomía la puedo ver. Una vez que empieza la lactancia, le hago un pesaje de leche mensual. De esto hay un sinfín de bibliografía, de que si cada 15 días, que si diario, y todas están correlacionadas. Un solo pesaje de leche mensual con el sistema PMAM, es decir, el pesaje de un día en la tarde y luego completarlo por el pesaje del otro día en la mañana, hace el peso de los 24 horas, y ese una vez mensual es suficiente para hacer los análisis. Fecha en el transcurso de estos pesajes, el animal entró en celo, cuándo fue que la serví, cuándo fue que la montó el búfalo, y qué búfalo o qué código del búfalo si utilicé inseminación artificial. En el bucerro, la fecha del destete y cuánto pesó al destete. Que ese momento que lo desteté, lo peso. Listo. Con estos 5 elementos, yo puedo hacer todo lo que es la evaluación genética que vamos a ver a continuación. Evidentemente, el que pueda llevar más información, vamos a tener entonces más fuentes de información para hacer evaluación de otros componentes. Antes de hacer lo que es la evaluación genética, tenemos que conocer las reglas de la genética. Hay una regla, así como en el béisbol hay una regla que el que abanique 3 swings está ponchado. Bueno, en la genética también existe una regla, y hay una regla constituida por una ley. En 1908 estos dos señores, un matemático inglés y un médico alemán, Harding y Weinberg, enunciaron una ley que se llama la ley de Harding y Weinberg, y no es más que una ley que nos explica cómo se comportan los genes en la población. La ley dice en su enunciado que en una población grande, desde el punto de vista genético, una población grande se llama pagmítica, y en ausencia de mutaciones, migración son incorporación de genes de una población a otro, y selección, entonces aquí resaltamos, en ausencia de selección, mutación y migración, la frecuencia de los genes y de los genotipos se mantiene constante de generación en generación. Si la frecuencia de los genes se mantiene constante, no va a haber cambios en los valores fenotípicos de los individuos. Vamos a graficar esto para que tengamos idea de lo que se refiere esta ley. Esto es un rebaño sin selección, donde yo no voy a hacer selección. Vuelvo a repetir, selección es escoger los individuos dentro del rebaño. Si yo no hago selección y yo dejo que todas mis vacas se reproduzcan, entonces aquí tenía aquel grupo que vimos al principio, grupo de vacas, de búfalas, en el cual sus genes se agruparon de una forma que hace que ellos sean deficientes, otras que estén por alrededor del promedio y otras que sean muy destacadas, porque sus genes se conformaron en ese azar de cómo se recibe la información genética, se agruparon y hacen que sean superiores. Entre estos valores, si ustedes agarran estos valores, 2, 4, 6, 8, vamos a suponer que esto es la producción de leche diaria de las búfalas. Si yo sumo estos valores, esto me da un promedio de 7, que sería más o menos por aquí, y una desviación estándar de 3.3. Si ellos se reproducen, si estas búfalas se reproducen, en la siguiente generación va a haber representación de estos genes deficientes, de estos genes de promedio y de estos genes destacados. Entonces, en la siguiente generación, cuando yo haga la evaluación de las características, por ejemplo, esta de producción de leche, la siguiente generación de hijas de ellos va a producir 7 litros de promedio, desviación estándar de 3.3, porque es una ley. Si no hay selección, esto va a permanecer constante de generación, y así voy a seguir toda la vida. En la genética a veces es más importante identificar los animales deficientes, los genes deficientes, que los genes destacados, y ya vamos a ver. En el segundo ejemplo vamos a tener un rebaño con selección. Ahora sí hay selección. Yo no voy a dejar que todos los individuos que estén en el rebaño con esos genes malos, sobre todo, se me reproduzcan y que me sigan transfiriendo esos genes a mi rebaño. Entonces yo aquí hice un teórico análisis y le digo, bueno, para que una búfala esté en mi rebaño tiene que producir por lo menos 5. Vuelvo y repito, este es un ejemplo teórico. Las metas ustedes se las sumen de acuerdo al sistema de producción y ven, puede ser un análisis económico, cuánto es lo mínimo que debería estar produciendo un animal para estar en el rebaño.
Entonces yo digo aquí que son 5, porque aquí me rompe este circulito de los deficientes. Es decir, estos animales no se me van a reproducir. Anteriormente, por definición de genética, estos animales iban para matadero. Hoy día, gracias a la biotecnología, nosotros podemos utilizar embriones obtenidos de estos animales destacados, utilizarlas a ellas como recipiente, como vientre, y transferir esos genes a estos animales. Lo cierto es que su genética no se puede transferir a la siguiente generación. Si esto ocurre, esos animales no se reproducen, por lo tanto en la siguiente generación esos genes no van a estar presentes. Van a haber presentes genes de lo que eran los promedios y genes de lo que eran los destacados. Ahora, la que menos me produce a mi leche es de 5 litros, por lo tanto, si yo saco la cuenta, el promedio de leche de la siguiente generación es de 8.5. La desviación estándar bajó, porque son las diferencias entre los individuos. Los individuos ahora se parecen más los valores, por eso la desviación estándar es menor. Pero hubo un progreso, fíjense, de 7 a 8.5 en una generación. Eso se llama progreso genético. ¿Okay? A eso se refiere la selección. Y como les decía, identificar los deficientes para evitar que esos animales sean los que se van a transmitir. Hay algunas metas que nosotros proponemos en nuestro sistema de producción. Y más o menos esas van consecutivamente de acuerdo a cómo se va desenvolviendo el animal. Entonces, vamos a partir desde el nacimiento del animal. ¿Okay? Se busca un peso ideal entre 35 a 45 kilos, que es el peso promedio. Si vimos allá en la tabla de heredabilidades, es una heredabilidad alta, por lo tanto, si yo hago selección por peso al nacer, voy a obtener mejora, pero eso va a estar asociado con partos con problemas o parto distóxico, porque el animal va a ser muy grande. Entonces, lo mejor es hacer y lo que dice la palabra del Señor: bienvenido el que llegue. Entonces, aquí tenemos una heredabilidad cerca de 0.35 y por probabilidad esperemos que el 50% sea macho y 50% sean hembras. Si yo tengo un rebaño de 100 vientres, para llevar más o menos la contabilidad, estoy hablando de que me nacen al año 50 machos y 50 hembras. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de la selección de las hembras, solamente las hembras. El otro momento en donde yo puedo hacer selección es a la hora del destete. La heredabilidad es más alta, por lo tanto el progreso genético es más alto, y me creo un peso mínimo de 160 kilos. Esta es la meta mía, llegar a 160 kilos. Voy a seleccionar por potencial individual de crecimiento, adaptación y la habilidad materna, la capacidad que tuvo la madre de hacer de que este animal consumiera más leche, consumiera menos leche. Tengo que ajustar por sexo, bueno, aquí dijimos que eran puras hembras, por edad, porque no todos los animales nacen en el mismo momento, por lo tanto la edad la ajusto con esta variable, peso a los 205 días, lo fijo a los 205 días y saco el peso. Y aquí desde el nacimiento hasta el destete es donde me ocurre la mayor tasa de mortalidad. Las cifras que citan es entre 5 y 10%, en sistemas donde están bien convencionales. Puedo eliminar un 10%, es decir, vendo bucerras al destete hasta un 10%. Si yo sumo las muertes más los que yo elimino, el 10%, me estoy quedando de esas 50 que me nacieron en ese año entre 40 y 43. Después del destete viene el crecimiento. El crecimiento lo vamos a evaluar acerca de la edad de incorporación a la reproducción. El peso ideal de la bubilla entre 350 y 370 kilos. ¿Ok? Aquí se aplica selección, la heredabilidad también es alta. Se espera una ganancia diaria de 600 gramos y selecciono potencial genético y supervivencia. Elimino el 10% de aquellas que tienen menor peso. La mortalidad es menor, es hasta 5%. Si yo le resto a estas 40-43 el 5% y le elimino el 10%, me estoy quedando entre 34 y 37 de esas 50 que me nacieron. Como entran ya al peso de la reproducción, viene la reproducción. La heredabilidad es baja, no se hereda. Voy a obtener genéticamente poca respuesta, pero no todo es genético, les decía. Entonces aquí podemos utilizar una opción que es de manejo del rebaño y elimino aquellas bubillas que yo les dejo hasta 3 servicios para preñarse. Las que no se me preñaron, las elimino. Las que si se me preñaron todas por peso, elimino hasta un 10%. Me estoy quedando entre 31 y 34 hembras a esta etapa. ¿Okay? La mortalidad aquí es menor,
apenas un 2%, y como no tengo ni 50 animales, no tengo, en teoría, no debería tener mortalidad. Se puede seleccionar por el índice de precocidad, que vamos a ver más adelante, que recomendamos nosotros como empresa. Una vez que tengo los animales preñados, viene la lactancia. La heredabilidad es moderada, acepta selección. Mi meta es producir unos animales que produzcan 2.300 litros de leche, ¿ok? Una fertilidad, es decir, un intervalo entre partos de 420 días, aunque se puede rebajar a 400 días. Nosotros ahorita en nuestro sistema vamos en 411 días, que conlleve una producción. Entonces, bueno, la relación producción por esto, aunque esto no es muy importante, pero si esta meta 2.300 y un intervalo entre partos de 400. Aquí podemos aumentar la presión de selección al doble, al 20%, por producción de leche o por intervalo entre partos. Previamente tenemos que ajustar equivalente adulto, es decir, no podemos comparar jóvenes contra adultas, lactancias a 244 o 270 días y 2 ordeños. Es decir, al final yo me voy a quedar de ese grupo entre 25 y 26. Si yo logro obtener esta cifra, estoy hablando de que en 4 generaciones yo estoy sustituyendo el 100% de mi rebaño, 25% en cada una de ellas. Importante entonces, para tener esta opción de producción de leche y fertilidad, crear un índice de selección que tenga que ver con producción y reproducción, y ya vamos a ver por qué más adelante. En el caso de los machos, no cualquier macho va a ser futuro reproductor. Primero, lo hacemos una selección por pedigrí, es decir, hijos de las búfalas élite. ¿Cuáles son las búfalas élite? Ese grupito entre el 5 al 10% superior del rebaño, es decir, máximo 10 de esas mejores búfalas van a ser madres de esos futuros toros. Y si yo tengo 10 búfalas, tengo 100, un rebaño de 100 reproductoras, solamente tengo 10 búfalas que pueden ser madres de futuros machos. Y tampoco voy a tener la suerte de que todos sean machos. Es decir, que al final, si hay esas 10, por probabilidad de 5 van a ser hembras y 5 van a ser machos. Es decir, solamente tengo 5 posibles machos para seleccionar. Esas búfalas no las voy a preñar con cualquier búfalo convencional. Voy a utilizar búfalos que tengan valores genéticos superiores. ¿Okay? Pueden ser importados o pueden ser nacionales, pero con valores genéticos superiores. Esa combinación de las mejores búfalas de mi rebaño con los mejores búfalos me va a hacer que en la evaluación individual, es decir, en el comportamiento per se del individuo, ellos sean número 1 en ganancia de peso, en crecimiento al destete, al año y a los 18 meses que lo voy a seleccionar. Además, como van a ser futuros reproductores, la evaluación reproductiva tiene que ser excelente: motilidades, concentraciones, porcentaje de permio normales, prueba de líbido, capacidad de monta, circunferencia escrotal mayor de 30 centímetros a los 2 años para entrar a la reproducción. Y una vez que estos entren a reproducción, bueno, voy a evaluar el comportamiento de sus hijas. Como están, esto es lo que se llama prueba de progenio, como ellos están en prueba, entonces, bueno, para no tirar todo por la borda, recomendable 60% de búfalos probados del rebaño, 40% se lo voy a destinar a estos búfalos que yo estoy probando en mi rebaño, de manera de garantizar la evaluación genética. El boletín divulgativo de cría búfalos número 12 lo pueden buscar en la página web de Cría Búfalo de Venezuela de este año 2020. Bueno, nos habla un poco del comportamiento de los búfalos en prueba y los búfalos probados, la precisión o confiabilidad que yo puedo tener de esos valores que me van a obtener esos individuos, y la información genealógica, generación de descendientes, distribución de rebaño, etcétera, etcétera, para tener un buen valor de confianza de esos reproductores. En el caso de las hembras, les decía al final que es muy bueno hacer un índice que tome en cuenta producción con reproducción. Y aquí nos vamos a tomar, porque yo soy de lo que creo que debemos copiarnos de las cosas buenas que existen en otros rubros, nos vamos a copiar de un trabajo que, a pesar de que no es de búfala, es de ganado de leche, de Holstein. En el año 2004 nos presentan este trabajo, en donde hay unos investigadores que evalúan el comportamiento de un rebaño de leche evaluado en respuesta total,
conocen este símbolo, es un trabajo inglés, por lo tanto esta es la libra esterlina, pero nos evalúan producción de leche en kilogramos, producción de grasa, producción de proteína, casos de mastitis, intervalos entre partos en día y longevidad de la vaca en el rebaño, mantenimiento de tiempo en el rebaño. Utilizan 3 índices para hacer selección. Aquí utilicé yo unas siglas para tratar de ser más sintético. Producción de leche. Entonces, en esta producción de leche solamente tomaban en cuenta la producción de leche. Producción de leche y longevidad. Tomaban en cuenta la producción de leche y la longevidad. Y este PR es producción-reproducción. En realidad, ellos tomaron en cuenta la producción de leche, la longevidad, la resistencia a la mastitis como primera causa de descarte de animales de leche y el intervalo entre partos de los animales. Los resultados que obtuvieron ellos eran bastante interesantes. Fíjense, la producción de leche, cuando solamente se tomó la producción de leche, aumentaron 103 kilos, con producción de leche y longevidad 93, y producción y reproducción la mitad de lo que se obtuvo aquí. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que hay animales que producen mucho pero su fertilidad es baja, o animales que producen poco pero su fertilidad es alta. Normalmente estas dos variables están correlacionadas de manera positiva, pero desde el punto de vista técnico es inversa. Los animales que producen mucha leche suelen tener problemas de reproducción y sus intervalos se alargan. Los animales más bien que tienen muy poca producción de leche son los que se preñan más rápido, y entonces eso hace que el progreso de esto fue la mitad. Como la grasa y la proteína están en relación a los volúmenes de esto, lo mismo ocurrió en esas dos variables. Fíjense, en solamente producción de leche 4.5 kilos más, en reproducción 1.88, y este quedó en la mitad, porque está en producción de leche y longevidad. La mastitis está relacionada con la producción de leche. Entre más producción de leche tenga yo, mayor caso de mastitis voy a tener. Entonces aquí, eso ocurrió. En esta tiene 3%, 2%, aquí da un valor matemático, pero en realidad es negativa, no hubo mastitis. Entonces ya aquí estoy corrigiendo un problema de salud de los animales. El intervalo entre partos, fíjense lo que ocurrió. En el de producción de leche se aumentó 60 días, en la producción de leche y longevidad 28 días, es decir, 2 meses, un mes, y en reproducción se atrasó 60 días, es decir, obtuve un intervalo entre partos de 60 días menos. Con relación a la longevidad, bueno, aquí la longevidad fue 0, aquí fue 5,9, aquí fue 9,9. Y cuando nos fuimos a evaluar, o cuando estos señores evaluaron la rentabilidad del negocio, ocurrió algo muy importante. 5.41, 7.66 y 9.63. Es decir, fíjense que aumentó el doble en la rentabilidad de los rebaños que tenían el índice de producción-reproducción en cuanto a producción de leche solamente. Esta información es sumamente importante para nuestro análisis, y a partir de allí vemos por qué hay una mayor rentabilidad. Aquí tenemos entonces animales que paren más rápido, no tienen lactancias tan largas, y por lo tanto tenemos al final más volumen de leche, más volumen de animales para carne, que hacen que desde el punto de vista de rentabilidad sean mejores. En el caso de los machos, en los búfalos de Italia, para seleccionarlos, ha ocurrido algo muy interesante. Fíjense que tenemos que ellos empezaron por seleccionar machos por PTA, habilidades de transmisión, predicha de transmisión. Después en el 2017, hasta el 2017 estuvieron trabajando con producción de kilos de mozzarella, es decir, la conversión de esta leche y sus elementos sólidos en mozzarella, que es el producto número 1 de los búfalos. Luego en el 2018 pasaron a un índice que se llama de mejora de calidad, también referido a la calidad de esa leche. Y a partir de 2019 tienen un índice que se llama índice de la búfala mediterránea. ¿Okay? Han hecho un proceso evolutivo que realmente lo incorporé a esta charla porque es sumamente interesante. Primero, los PTA. ¿Qué son los PTA? En genética nosotros trabajamos con valor genético o valor de cría, que en inglés es lo que nosotros conocemos como breeding value.
El valor genético, el valor de cría, valor aditivo, no es más que la diferencia entre el valor de un individuo y el promedio de su rebaño. Si a esa diferencia nosotros la multiplicamos por la heredabilidad de la característica, obtenemos el valor de cría. ¿Okay? El valor de cría es el valor genético que tiene el individuo. Evidentemente, los individuos, su carga genética no se la transmiten completa a su descendencia. Por lo tanto, lo que le transmiten es la mitad, y de esa manera la mitad del valor de cría es lo que nosotros conocemos como en ganadería de carne como DEP, diferencia esperada de la promedia, o PTA en leche, que es la predicción, habilidad de predicción de transmisión. ¿Okay? Entonces los PTA no es más que la mitad del valor de cría de un individuo, es decir, en realidad es lo que ellos transmiten, porque nada más que transmiten la mitad. Vuelvo y repito, en leche se llama PTA, en carne se llaman DEP, pero prácticamente es lo mismo, solo son definiciones por los sistemas de producción. Aquí tenemos un catálogo de un mismo búfalo, Obi-Wan, en 2017 como el catálogo, en el 2018 como es el catálogo, y el 2019. Fíjense que en el 2017 era por kilogramos de mozzarella, él mejora 26,7 kilogramos de mozzarella, y por leche son más 134 por encima del promedio. En el 2018 entra el índice de calidad, de mejora de la calidad, mejora más 103 para el índice, más 93 para leche. Y en 2019, que también está pendiente, hoy está en el 2020, tenemos el índice de la búfala mediterránea, el mejora más 119 para el índice, más 94 para leche. Entonces vamos a ver los resaltantes de esto. Entonces aquí tenemos PKM y MQ. Si nosotros comparamos el PKM del mismo toro, del mismo búfalo, más 26.7, más 134 por PKM, y MQ más 103, más 93. Fíjense que los valores de leche más o menos son los mismos, se mantiene. El índice, el IMQ, que era, el IMQ es un cálculo del IMQ, era el valor genético de leche más el valor equivalente de grasa más el valor equivalente de proteína. En este caso, fíjense que la leche junto con sus elementos de sólido, proteína y grasa eran los que calculaban ese índice. Aquí tenemos lo que eran la base genética para ese entonces. La leche a los 207 días desde el punto de vista fenotípico eran animales que tenían 2.418 kilos de leche, de grasa 798, de proteína 467, de mozzarella 605 kilos. Aquí tenemos el mismo toro PKM que vimos ahorita de leche y lo comparamos con el IBM, índice de la búfala, más 119 más 94 litros. El índice de la búfala se construye a través de esta ecuación: 3 por 1,54 del valor genético para articulación y pie, más 1,47 por el valor genético del aparato mamario. Fíjense estos valores: 1,54 de articulaciones, 1,47 de aparato mamario, 0,01 del valor genético de leche, más 5 multiplicado por la grasa en porcentaje, el valor genético de la grasa en porcentaje, más 18,54 del valor genético para el porcentaje de proteína. ¿Ok? Desde el punto de vista de peso relativo de cada uno de estos componentes, ellos mismos en su página indican que lo referido a articulaciones y pies tiene un 24% de peso, el aparato mamario tiene un 20%, los kilos de leche que produce el animal tiene un 21%, el porcentaje de grasa 15% y el porcentaje de proteína un 20%. Entonces, ellos están, según su justificación, buscando un animal funcional que produzca suficiente leche, pero que tenga una armonía entre sus estructuras de morfología de patas y pies y de aparato mamario, sin descuidar un poco lo que es la parte de sólidos
de contenido de sólido de la leche. Es un caso muy diferente al que tenemos nosotros, en donde tenemos un déficit de producción de leche inmenso. Es decir, para nosotros darle un peso relativo de 20%, de 21% a la leche versus otros componentes menos importantes para nuestra ganadería en estos momentos, sería bastante comprometedor para nuestros sistemas de producción. La base genética que tienen ellos ahorita son esta que tenemos aquí. Animales que producen 2.424 kilos de leche, 8% de grasa, 4% de 4,7% de proteína. Y esta tablita es la que me llamó la atención. Aquí tenemos articulaciones y pies, aparato mamario, leche, porcentaje de grasa, porcentaje de proteína. Y esto viene a ser el rendimiento, lo que nosotros conocemos como rendimiento casero, rendimiento quesero, que va relacionado con el grado de sólidos totales que tiene la leche. Entonces, si nos vamos a la leche como el primer atributo de producción que nosotros tenemos, la correlación que hay entre el sistema de pie y articulaciones con la leche es cero. Es decir, esto no tiene ningún tipo de relación. ¿Ok? El tener animales con una buena estructura de fortaleza de pies y eso no me va a influir sobre la leche. Si nos vamos con el sistema mamario, ya sí tenemos una correlación media, 29. Evidentemente este es el compartimiento en donde se va a almacenar y se va a producir la leche, tiene que ver con la leche, pero como están utilizando la grasa en porcentaje y la proteína en porcentaje, estos son elementos que son negativos. Es decir, yo estoy seleccionando para ir cada día en menores niveles de producción de leche con este índice, porque son correlaciones negativas. Ahí yo aumentando la producción de leche va a disminuir. Ahí aumentando la producción de leche va a disminuir. Por eso quise presentarlo aquí. No obstante, para su índice, ellos dicen que ese índice de la búfala mediterránea en el 2018 tenía una base de kilos de leche 103.9, hoy día tiene en el 2019 115, y así sucesivamente. La grasa 7.5 pasó a 8.23, la proteína de 4.5 pasó a 4.9, articulaciones y pies de 0.29 pasó a 0.35, aparato mamario 0.33 pasó a 0.39 y el rendimiento quesero pasó de 540 a 542. ¿Okay? Han visto para su sistema de producción una mejora sustancial. Pero bueno, vuelvo y repito, para nosotros no es razón en estos momentos en donde tenemos un déficit de producción inmenso. Y así veíamos entonces los índices de acuerdo a cada una de las situaciones. Fíjense que aquí tenemos PKM y el grupo de toros clasificados por PKM. PKM es rendimiento de kilos de mozzarella, de producción de kilos de mozzarella. Como eso está en relación con los volúmenes de leche, los animales que tienen mayor rendimiento de PKM, fíjense aquí, Servio, Hombre Nichiuno, Malandrino, Goku, Batimán, Layo y Exole, son los mismos cuando están por PTA, ¿okay? De leche. Hombre Nichiuno, Servio, Malandrino, Exole, Batimán, los mismos, porque tienen la misma relación, los mismos toros. Este es el orden de los toros, cuál toro es mejor que el otro, y aquí está la misma relación. Cuando pasó al índice IMQ, que tenía que ver con la producción de leche, acuérdense que tenía que ver con la producción de leche, la producción de proteína y la producción de grasa, igual. Entonces aquí tenemos los toros. Esto es el año 2018. El toro número 1 era Pasatore con un índice de 173, Servio, Malandrino 3, Hombre Inicio 1, Batimán, Goku, Luciano. Y cuando lo veíamos por leche, si queríamos mejorar, era más o menos lo mismo: Pasatore, Hombre Inicio 1, Servio, Malandrino 3 y Exole, porque era la misma relación. Hoy día que tenemos el índice, estos son los mejores animales para el índice, es decir, son individuos que son morfológicamente bien constituidos. Estos son sus índices, 149, 146, y cuando nos vamos a kilos de leche, siguen siendo los mismos que teníamos anteriormente: Black Star, Servio, Hombre Niciuno, Gotia, Malandrino 3 y Exisole. Pero estos son animales que dentro del índice son animales inferiores. ¿Okay?
Algo parecido ocurre con la ganadería de leche en los Estados Unidos, mientras que para ellos lo importante es el TPI, el índice de producción in tipo. Para nosotros sigue siendo importante son los volúmenes de leche, porque no hemos llegado todavía ni siquiera a satisfacer las necesidades de la población. Es simplemente es lo que le decía de eso, y por eso lo traje. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros tenemos nuestros animales con nuestras evaluaciones genéticas. Nosotros hacemos valores genéticos para leche. Este es el grupo de macho en la evaluación ahorita del primer semestre del 2000. Valores genéticos para intervalos entre partos, valor genético para el peso al destete. Hacemos un ranking de los animales por esa variable de leche. Proponemos un índice mixto, leche, reproducción, peso. Como un animal para nosotros que necesitamos que produzca leche, que se reproduzca rápido y que dé un becerro de alto peso, proponemos este índice L5, que significa un peso de 50% de leche. R3 es un 30% del peso del valor genético de reproducción y 20% para el peso al destete. ¿Okay? Como los búfalos presentan una particularidad muy especial, que es que no tienen ese arraigo muy grande entre la cría y la madre, que garantice que realmente el que esté criando al becerro es la madre, porque se le pegan a cualquiera que consiga. Nosotros tenemos este otro índice. Es el índice L, donde le damos 60% a la leche y 40% a la reproducción. Descartamos en esta presentación lo que tiene que ver con el peso al destete del ternero, del becerro, perdón. ¿Okay? Fíjense que indistintamente del índice, si es pura leche, si es leche, reproducción y peso, o el índice de reproducción y peso, siempre los animales más o menos se mantienen en su estatus, en su ranking. Y ahora vamos a ver qué significa mantenerse en su ranking. Hay algunos que cambian producto de estas variables. Acuérdense que aquí el intervalo entre parto, entre sea más negativo, un valor más alto negativo, es mejor, porque esto significa los días menos de intervalo entre parto que tienen desde el punto de vista genético. Entonces, animales con muchos días por debajo del intervalo hace que sean más eficientes. Este es el caso de la hembra, igual. Entonces aquí tenemos las hembras, nuestras hembras. Fíjense que aquí en el macho voy a regresar. Aquí tenemos machos importados, oro mediterráneo, hombre niciuno, yexisole, y hay algunos hijos de ellos que están ranqueados por encima del comportamiento. Evidentemente, el medio ambiente en donde ellos se desenvuelven es diferente al medio ambiente donde se desenvolvieron sus padres. Eso hace que desde el punto de vista de exposición genética sean más eficientes que los padres en nuestras condiciones tropicales. Y este era uno de los que le dije por allá, recomendamos. Este es el caso de hembras jóvenes, donde sacamos el valor genético de precocidad. Es un valor que estamos constituyendo a partir de la edad al primer parto y la fertilidad al primer servicio. Esas dos variables las conjugamos y hacemos un índice que es del valor genético de precocidad. Vuelvo y repito, edad al primer parto y fertilidad al primer servicio, es decir, el animal parió joven y además se preñó al primer servicio. Esto hace que nos dé un índice que nos permite entonces estimar el valor que tendrían esos animales por precocidad, y nos permite entonces seleccionar las hembras también por este índice. Dentro de la estructura que nosotros hacemos para planificar los apareamientos, es muy importante mantener los niveles de consanguinidad. Y evidentemente, cuando planificamos los apareamientos, uno de los elementos que tenemos que ver es la consanguinidad, porque eso va en contra principalmente de todo lo que son los factores de producción, las variables de fenotípicas. Entonces, bueno, aquí tenemos esta tablita en donde habla de la familia de los padres. ¿Qué es lo que hacemos? A pesar de que tenemos identificado cada individuo del posible apareamiento y el posible consanguinidad esperada, esta tablita nos favorece muy rápido para la escogencia de los machos a la hora de hacer apareamiento. Por ejemplo, si este es el padre de la hembra, no voy a usar ninguno de estos porque ya yo sé que en la tabla me va a aparecer valores de consanguinidad. Uso uno retirado
que esté en el mismo ranking de los animales, y así sucesivamente. Entonces este es familia de padre, este es una familia, este es otra familia. Cada uno de esos números corresponde a un toro. Los que tienen el nombre arriba son toros que nosotros usamos. Los que no tienen número aún es porque no lo hemos usado, pero sabemos quién es cada uno, porque los tienen los catálogos, sobre todo de los búfalos mediterráneos. Esos números que vimos del ranking en el rebaño no es más que esta distribución normal que nosotros las llamamos. Y aquí colocamos cada uno de los rankings bajo esa propiedad de la distribución normal. Los animales más 3, los animales más 2, los animales más 1, los animales menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Y qué porcentaje del rebaño debería estar en cada uno de cada una de esas categorías? ¿Ok? Y las recomendaciones. El más 3 y el más 2 son los que nosotros llamamos élite. Se recomienda difundir masivamente su genética. Son los animales mejores. Por ello se deben servir con el mejor semen importado para el grupo más 3, de ser posible fertilización in vitro y transferencia de embriones, de preferencia si existiera semen sexado. Es decir, el objetivo es producir más hembras de esta forma. Los rebaños que están en el promedio los llamamos comerciales, más 1 y menos 1. Se recomienda continuar mejorando su genética. Para ello se deben servir con semen número 1 de la raza, o son los que van a usar los toros jóvenes para monta natural con el mejor semental del rebaño. El menos 2 y el menos 3, para no decirle que son malas, tienen su función como receptoras de estos animales o como nodrizas también de estos animales. Se recomienda su uso como receptora en caso de no preñarse en programas de embriones transferidos, usar monta natural, la del grupo menos 3, preñarla y venderla o dejarlas como nodriza. ¿Okay? Preñarlas con esto que está aquí. Y ya esto es, entonces, cuando le presentamos a los productores las cifras. ¿Cuántos animales yo tengo en este grupo? Tanto. ¿Cuánto tengo en este grupo? Tanto. ¿Cuánto tengo en este grupo? Tanto y tanto. Y así sucesivamente. Manteniendo siempre la misma recomendación. Asimismo tenemos entonces, cuando hacemos una venta de sementales, este 17038 es un animal que está rankeado en el nivel más 3, son de los animales élite, con su certificado genético y sus valores genéticos. Usar este toro, este animal tiene para leche más 211 kilos de leche, para el peso del destete más 5.5, sus hijos deberían tener 5.5 kilos por encima del promedio, y para intervalo dentro del parto sus hijas tienen 2.6 días menos que el promedio del rebaño. Entonces son animales élites de la cuestión. Otro mito, ya más o menos para finalizar la charla, que tenemos es que los búfalos en el trópico tienen estacionalidad. Esto es el comportamiento de una de las agropecuarias entre 2000 y 2013, los 13 primeros años de producción. Tienen 2.364 partos, y evidentemente se veía que cerca del 80% de los partos ocurrían entre agosto y enero. En los demás meses también habían partos, pero en muy poca proporción. A partir del 2014 se empezó a utilizar el sistema de inseminación a tiempo fijo, y fíjense el cambio que ocurrió. Los partos se fueron distribuyendo de forma equitativa durante todo el año. Aquí estamos hablando de 2.198 partos, fíjense, casi 2.200 partos, productos de la inseminación artificial, y cómo cambió. Entonces ese es otro mito, de que los búfalos son estacionales. Yo creo que la estacionalidad viene dada es por la disponibilidad de forraje. Esto está acompañado de cómo son las precipitaciones y por lo tanto cómo son las distribuciones de alimentos para cada rebaño. Cuando nosotros hacemos entonces una mejora en la alimentación y utilizamos externamente productos biológicos para la reproducción, podemos obtener parto durante todo el año de más o menos de forma equitativa. Ya para concluir con esta charla, tenemos que decirle que las evaluaciones genéticas y la selección de animales es el primer paso para el mejoramiento animal. Tenemos que desarrollar planes de difusión masiva a través de biotecnología reproductiva con los animales superiores, de manera de incrementar esos genes en nuestra población,
Ahora podemos incluir rebaños de búfalos y hembras jóvenes a las evaluaciones, cosa que no se podía hacer antes. Y fíjense que tenemos ahora el índice ese de precocidad que nos permite entonces escoger los animales desde jovencitos y no tener que criar todo el grupo de hembras, que nos ayudaría desde el punto de vista económico a tener. No olvidar que en el mundo ya pasó la selección asistida por marcadores y ahora se enfrenta a la selección genómica, ¿okay? Estas dos potencialidades que tenemos nos va a ayudar a incrementar mucho más lo que es el mejoramiento. Ya utilizar los marcadores genéticos, ya no tenemos que tratar de evitar los efectos ambientales, sino que en el mismo análisis vemos los genes, cuál es cada uno de los genes que tienen los individuos per se. No olviden que al mal tiempo buena cara. Estoy seguro que los búfalos van a ser una de las especies que va a ayudar a Venezuela a salir adelante de la crisis que estamos pasando. Lo han demostrado y creo que en condiciones favorables van a ser mucho mejor que ahora. Les dejo esta reflexión para finalizar. En 1876, el señor que debe ser ultra conocido por ustedes, Alexander Graham, el inventor del teléfono, propuso su uso masivo. En ese momento el presidente Rutherford le dijo: ajá, es un invento extraordinario, pero ¿quién lo va a usar? Y fíjense que hasta para hacer ciencia y poder mantenernos al día con la ciencia nos sirve el teléfono. Muchos de ustedes estarán viendo esta charla por teléfono. Y bueno, ¿para qué seleccionamos hembras si todos dan leche? Entonces, bueno, gracias por su atención y quedamos a la espera de cualquier